la antropología filosófica. Es un poco largo, pero en realidad es bastante cortito. Bueno, primero tenemos la antropología filosófica. Es una disciplina que surge de la filosofía y el objeto de estudio es conocerte a vos mismo. Entonces, el sujeto intenta conocer un objeto de estudio que es el mismo. Entonces, el sujeto y el objeto coinciden. El ser humano se objetiviza, ¿sí? Ahora, ¿puede realmente? Entonces, este es el objeto de estudio. Y a partir de este objeto de estudios surgen algunas preguntas que complejizan mucho más el asunto. Entonces, ¿puede el hombre objetivarse a sí mismo? ¿Se trata simplemente de una cuestión de conocimiento? Si yo soy muy sabio, ¿voy a poder conocerme a mí mismo? ¿Y por qué surgieron estas preguntas? Estas preguntas surgieron cuando citó a Edipo en el texto. Edipo era uno de los hombres más sabios, pero no llegó a saberse a sí mismo, no llegó a la autoconciencia y cuando la conquistó, esto lo llevó a su ruina y a su desdicha. Entonces, Edipo era un hombre muy sabio, pero a la vez era alguien ignorante, porque no se conocía a sí mismo. Y acá tenemos el relato de Edipo resumido, ¿sí? Que existía una profecía que decía que el hijo del rey Layo, del reino de Tebas, iba a matar, eh, iba a asesinar al rey, ¿sí? Entonces el rey Layo de Tebas lo que hizo fue entregar a su hijo a un siervo. Y de esa manera el siervo se supone que lo tenía que matar. Entonces el siervo se apiada del niño y lo va a atar de pies y lo abandona en el monte. Entonces como está atado de pies, se le hinchan todos los pies y lo encuentra un siervo de otro reino, que es el reino vecino, que es el reino de Corinto, que es una ciudad vecina, y como ve que tiene todos los pies hinchados, porque fue atado, ahí le coloca el nombre de Edipo, que Edipo significa pies hinchados, ¿sí? Y ahora Edipo termina siendo adoptado por el rey de Corinto porque no tenía herederos. Entonces es nombrado como príncipe. Ahora, Edipo viaja a Delfos, donde están los oráculos, y el oráculo le dice que en el futuro va a matar al rey y se va a casar con su madre. Edipo, asustado por esta profecía y para que no se cumpla, se va del país donde se crió, que era Corinto, para evitar matar a su padre. Ahora, Edipo termina encontrándose cuando se escapa con el rey Layo, que es su verdadero padre. Entonces termina matándolo. Entonces ahí ya cumplió lo primero, asesinar a su padre. Ahora Edipo entra a Tebas, que era el reino donde nació y donde lo intentaron matar al inicio, y ve que esta ciudad sufre de una epidemia, ¿sí? De una peste. Una peste. Entonces, para resolver esta maldición, había una esfinge que formulaba enigmas que no lo podían resolver y si vos lo respondías mal, la esfinge te mataba. Y si vos lo respondías bien, la esfinge se destruía. Entonces, Edipo decide enfrentar a la esfinge y le mete un enigma. Le pregunta, ¿cuál es el animal que por la mañana anda en 4 pies, por la tarde en 2 y por la noche en 3? Entonces Edipo le responde que es el hombre. Cuando somos niños andamos en 4 patas porque gateamos, cuando somos adultos andamos en 2 patas y cuando envejecemos andamos en 3 patas por el bastón. De esta manera, Edipo derrota a la Esfinge y es recompensado con la reina Yacosta, eh, con la cual se esposa. Y la reina Yacosta era la, la viuda del rey Layo. Entonces se termina casando con su madre. Entonces Edipo no pierde el tiempo y le hace 4 hijos, ¿sí? Dos varones y 2 hijas. Ahora, Edipo, la peste todavía seguía en lo que es Tebas. Entonces Edipo manda un emisario a Delfos donde están los oráculos y para que pregunte por qué los dioses están enojados con la ciudad de Tebas, ¿sí? Y aparece un vidente, un ciego de Teresías que se encontraba en lo que era Delfos y le dice que la causa de todo es él, ¿sí?
Entonces Edipo no le cree y piensa que le quiere sacar el trono, ¿sí? Ahora, Edipo en algún momento se cruza un campesino y escucha un relato que el campesino dijo que abandonó a un niño en el monte y este le habían atado los pies y este terminó siendo adoptado y nombrado como príncipe en el reino de Corinto. Entonces, de esa manera, Edipo realmente descubre la verdad y termina devastado. Entonces, Edipo decide quitarse la vista y se autoexilia saliendo de Tebas y la hija Antigonia lo acompaña para servirle como guía. Y eso es el relato de Edipo. Ahora, a este relato de Edipo lo van a citar diferentes autores. Uno de los autores que lo cita es Freud. Entonces, Freud utilizó el relato de Edipo para definir lo que nosotros llamamos como complejo de Edipo. Es un impulso agresivo hacia el padre y la inclinación amorosa hacia la madre, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener un odio por el padre y una inclinación amorosa por la madre. Y entonces él dice que Edipo pudo haber sido nuestro destino, ¿sí? Después cuando vean Freud van a ver el complejo de Edipo mucho más desarrollado. También aparece otro autor que también lo nombra como Paul Ricoeur, que no habla del asesinato de su madre, sino que habla de la tragedia de la conciencia de sí. Paul Ricoeur establece, ¿sí?, que cuando uno tiene conciencia de sí mismo es algo deprimente, ¿sí? Entonces es por eso que Edipo, cuando llegó a la verdad, la única paga que encontró es la ruina y el dolor, ¿sí? Y también aparece Sócrates, que dice que Edipo es una esfinge biforme, es como la esfinge que es biforme, porque puede saber el enigma es hombre, pero interioriza el enigma, ¿sí? Y no sabe quién es el mismo, ¿sí? O sea, él sabe que el enigma es el hombre, pero él no se conoce a sí mismo, ¿sí? Bueno, ahora, a partir del siglo XIX, la antropología filosófica va a enfrentar un nuevo desafío, ¿sí? Aparte de Ricoeur, que va a decir el de la mentira de la conciencia y de la conciencia como mentira, ¿sí? O sea, pone en cuestión el fundamento y el origen de toda significación. O sea, si yo me conozco a mí mismo, voy a conocer mi conciencia. Ahora, ¿realmente eso que yo llamo mi conciencia la conozco o es una mentira? Es por eso que dice el de la mentira como conciencia y de la conciencia como mentira. Porque no hay fundamento para establecer que vos te conoces a vos mismo. ¿Se entiende? Y a esta incógnita, como que la resolvió Freud descubriendo lo que es el inconsciente, que es todo lo que no se conoce de la conciencia, ¿sí? Entonces uno, cuando habla de conocerse a sí mismo, puede llegar a conocer su conciencia, ¿sí? Pero existen partes del consciente que están ocultas y no la va a poder conocer, que es el inconsciente, ¿sí? Y esto, Freud nos va a llevar a otras preguntas, ¿sí? Y entonces la antropología filosófica, para responder las preguntas que nos llevó Freud, va a asumir también como problemáticas, ¿sí? Va a asumir lo que es la dialéctica del consciente y del inconsciente, que van a ser problemas que va a afrontar la antropología filosófica, ¿sí? Y algo muy importante es que la antropología filosófica no es tan importante en las respuestas, sino seguir planteándose, ¿sí? Porque y pensar cada vez más a fondo a las preguntas. Porque no hay fundamento, ¿se entiende? No, nunca está ausente la repercusión de la ética, ¿sí? Esto va a obstruir la formulación de preguntas. Entonces, nada. Lo más importante para la antropología filosófica es más preguntarse que la respuesta en sí misma. Y ahora, como otra idea principal del texto, al final nos habla de Gianni Battimo. En 1936 analizó la sociedad actual y define como la posmoderna, porque la sociedad de la modernidad ya finalizó y concluyó esto mediante dos características importantes. La primera sostiene
que la historia, ¿sí? La historia lleva una idea unitaria y progresiva, ¿sí? No podemos sostener que la historia lleva una idea unitaria y progresiva. ¿A qué nos referimos con unitario? ¿Sí? Siempre cuando nosotros miramos la historia, lo que pensamos que el ser humano va progresando. Entre el año 500 a 700 hubo una evolución por parte del ser humano, ¿sí? Entonces lo vemos como un trazo buscando un fin que es la evolución, mayores capacidades de conocimiento, entre otras cosas. Ahora, esta idea de unitario y progresivo lo vemos como una... cuando hablamos siempre de historia lo vemos de esa manera, ¿sí? Por eso es unitario y progresivo. Ahora, nosotros no podemos conseguir que la historia sea unitaria, ¿sí? Porque es la representación del pasado, ¿sí? Y este trazo, que nosotros lo vemos como unitario, en los libros de historia, es construido por grupos y clases dominantes, ¿sí? Porque recuerden que la historia siempre la escriben los vencedores, ¿sí? Entonces, el punto está que un determinado grupo y las clases sociales dominantes terminan describiendo la historia de una manera específica, con una idea unitaria y progresiva. Entonces, el punto es que la historia no es no es solamente un único camino, no tiene solamente un único curso, ¿se entiende? Y también critica lo que es el progreso, porque dice que la idea de progreso está básicamente, la define como un plan racional de mejoras de educación y emancipación, ¿sí? Entonces el progreso se concibe con los criterios determinados según el hombre ideal que concedía el hombre moderno europeo, ¿sí? Entonces, el punto que te está diciendo que nosotros la idea de progreso lo vemos con criterios del hombre moderno europeo, ¿sí? Y que la historia no es unitaria, ¿sí? Entonces no podemos definir lo que es progreso y tampoco podemos decir que la historia sea unitaria. Entonces la historia no es progresiva porque los criterios que utilizamos para decir que es progresivo es del hombre moderno europeo y a la vez no es unitario, ¿sí? Porque recuerden que la historia, la representación del pasado histórica va a ser construida por los grupos y las clases dominantes. Esa es la primera crítica que realiza para decir que la modernidad ya acabó, ¿sí? Ahora, la segunda dice que estamos en una sociedad donde la comunicación generalizada, debido a su protagonismo que asumen los medios de comunicación de masas, generó una proliferación de puntos de vista. Entonces existen múltiples visiones del mundo. Entonces no hay una que se pueda imponer como una verdad frente a las demás,